Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a estudiar el capítulo 11 de Romanos el día de hoy. Les recuerdo que el capítulo 9, parte del capítulo 9, parte del capítulo 10 y prácticamente todo el capítulo 11 van a hablar de este concepto que denominamos nosotros la situación de Israel. Especialmente por el hecho de que la nación de Israel tiene, ¿no es cierto?, todavía mucho que decir en el escenario profético y en el plan de Dios. Nosotros tenemos que entender que una de los mayores dificultades que se tiene para la interpretación bíblica radica en el hecho de que las iglesias hoy día, en su mayoría, por desgracia, están desechando a Israel como parte del plan de Dios y como parte ya del escenario bíblico. Entonces eso efectivamente deriva en malas interpretaciones y finalmente en alegorías que radican principalmente en formas de ver que no se ajustan a lo que la Biblia dice. De ahí vienen cosas como conceptos como que no hay rapto, que el milenio no va a ocurrir, que estamos viviendo ya el reino de Dios, que Jesús tiene que venir a reinar en la tierra, pero nosotros primero tenemos que preparar el reino, y todas estas cosas que se derivan justamente de este proceso. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo 11, que habla bien in extenso sobre esto. Hemos reiterado nosotros casi de manera majadera la importancia vital de considerar a Israel dentro, por supuesto, del plan de Dios. Ahora, no estamos buscando judaizar la iglesia bajo ningún punto de vista, porque eso sería una herejía, pero sí es necesario que la iglesia entienda los procesos que Dios también tiene con Israel, porque de esa manera va a entender los procesos que tiene con nosotros también. Entonces vamos a leer primero el capítulo 11, los primeros 10 versículos. Si alguien por favor puede leerlos con voz alta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Fíjense que acá nosotros tenemos, el primer versículo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahí está la pregunta, la clave, ¿no es cierto?, de todo lo que Pablo está explicando y exponiendo a partir del capítulo 9. Y la respuesta es contundente, dice, en ninguna manera. Es decir, en ninguna manera Dios ha desechado a la nación de Israel. Dios en este momento, o a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios ya no ha tratado espiritualmente con la nación de Israel, pero nunca ha abandonado a la nación de Israel. De hecho, la supervivencia de Israel como nación es un milagro de Dios. ¿Ya? No ha existido pueblo sobre la tierra que haya sufrido lo que ha sufrido Israel de manera sistemática, exterminios sistemáticos, no uno. Nosotros tenemos lo más reciente, el holocausto nazi, ¿no es cierto? Eso fue lo más reciente, pero anteriormente han habido también genocidios y holocaustos de magnitudes proporcionalmente hablando, igual que el holocausto. Entonces, Israel no ha sido atacado solamente, sino que Israel ha sido exterminado o ha caído bajo un exterminio literal, ¿no es cierto?, y sistemático. Sin embargo, milagrosamente, de todos esos procesos, Dios siempre ha restablecido, ¿no es cierto?,
a los israelitas, a los judíos, a tal punto que los convierte el año 1948 otra vez en una nación soberana. Entonces no es que Dios no haya abandonado a Israel y Israel por su cuenta sobrevivía, no, la mano de Dios ha estado en todo el proceso siempre, ¿ya? Entonces la respuesta es bien contundente: en ninguna manera. Eso es importante porque eso, como les vuelvo a reiterar, majaderamente, si se quiere, ¿no es cierto?, es clave para el entendimiento de gran parte de la Escritura. De gran parte de la Escritura. Entonces dice: en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Recuerden ustedes que la tribu de Benjamín era un territorio muy pequeñito, pero que tuvo la gracia, por así decir, de Dios, de sobrevivir junto a la tribu de Judá, que se llamaba el reino del sur. Entonces Benjamín y Judá. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, es que yo tengo una descendencia de las dos únicas tribus de las cuales se puede dar fe étnicamente que son israelitas, ¿ya? No se olviden que el reino del norte fue disperso por los asirios, ¿no es cierto?, y finalmente nunca más, hasta hoy, se han vuelto a reunir las tribus, ¿ya? Hoy día se conoce bien la genealogía y la descendencia de los judíos y de los benjaminitas, pero hay todo un proceso, ¿no es cierto?, que es súper engorroso, pero que los judíos lo están haciendo para identificar israelitas de las otras tribus. Bueno, dice: no ha desechado el versículo 2 Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se recuerdan de la historia? Elías tisbita, ¿no es cierto?, él, el profeta de Dios, tremendo milagro, ¿no es cierto?, desafiando a los profetas de Baal, quemando un holocausto mojado con fuego del cielo, todo un tremendo portento. Sin embargo, Jezabel logra intimidarlo porque mandó a matar a todos los profetas de Israel. Y él se refugia y él cree que es el último, porque entonces tiene temor, tiene miedo, no solamente por su vida, porque además matando a Elías se acaba el sacerdocio, los profetas de Israel, y se acaba Israel. Eso es lo que tiene él en mente. Sin embargo, versículos 4 dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es decir, Dios le dice: no los han exterminado a todos. Yo, Dios, me he reservado 7,000 hombres que no doblaron su rodilla, ¿no es cierto?, ante Baal. Versículo 5: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente. He escogido, ¿por qué? Por gracia. La gracia de Dios de principio a fin. Hay personas, hermanos, hermanas, que piensan que en el tiempo de la tribulación, a lo mejor lo escuchaban así: no, en ese tiempo no va a haber la gracia de Dios, en ese tiempo se van a tener que morir por su salvación. No es así, es otra forma, pero la gracia de Dios se extiende siempre, porque aún en la gran tribulación, Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Todos los que salva son siempre por gracia, siempre es la gracia de Dios. Estos 7,000 hombres no doblaron su rodilla solamente por gracia de Dios. Y si estamos hablando de descendencia, ¿no es cierto?, es casi seguro, la Biblia no lo dice, que por lo menos habían 7,000 mujeres. Porque si no, ¿cómo habrían tenido descendencia los profetas? ¿Ya? Entonces, perdón, así también aún, versículo 5, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y comienza a explicar, dice: y si por gracia, ya no por obras. ¿No es cierto? De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y ahora dice el versículo 7, ¿qué pues, otra vez, en signo de interrogación, lo que buscaba Israel, en términos generales, no lo ha alcanzado, punto y coma, pero, ¿quiénes? Los escogidos sí lo han alcanzado. He ahí otra muestra gigante de la soberanía de Dios. Los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Explica Dios eso? No, lo está diciendo. Solamente. Versículo 8. ¿Quién puede leer el versículo 8?
Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios es soberano. Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? La respuesta es no. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el ejemplo de la soberanía de Israel. Sin embargo, Dios no ha dejado de cumplir su promesa. El de todos los israelitas que en aquel entonces, ¿no es cierto?, que está sucediendo esto, de Elías se calcula que eran un par de millones ya, vale decir, de todos esos profetas y de toda una nación y de todo un grupo de profetas principalmente, ¿no es cierto?, solamente 7.000. Un segmento pequeñito, ¿ya? ¿Que fue salvado por obra? No, por gracia. Siempre por gracia, ¿ya? Entonces, vemos la soberanía de Dios en eso y vemos la promesa de Dios cumplida también a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él se dejó un remanente. Después, versículo 11 al 20, por favor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Dios ahora cambia el ritmo de la declaración, ¿no es cierto? Y por medio del apóstol Pablo dice entonces otra pregunta, versículo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? La respuesta es en ninguna manera. Pareciera que sí, pero la respuesta es en ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay 7.000 que no doblaron su rodilla delante de Baal por gracia de Dios. Y comienza ahora a hacer la aplicación de esta situación de Israel por causa de los gentiles que somos nosotros. Dice, y si su transgresión, versículo 12, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será qué cosa? Su plena restauración. Plena restauración. Israel está restaurado el día de hoy en el campo político, se puede decir, ¿ya? Pero no está restaurado en el campo espiritual. Ni siquiera está restaurado todavía en el campo religioso, porque hasta que no tengan templo no hay una restauración religiosa. Entonces hay hoy día una restauración parcial, pero está hablando aquí la palabra de que hay una plena restauración. Recuerden la pregunta inicial, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es no, y aquí está entregando los argumentos. Entonces después dice, por cuanto a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, y habla, ¿no es cierto?, de que si en alguna moneda pueda provocar a cero los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos, labor de evangelista. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, ¿no es cierto? Ellos son también primicias, son los primeros. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo, ¿qué cosa? Olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos qué es lo que dice el versículo 18? No te jactes, porque también nosotros ahí estamos injertados por gracia. No se olviden que es Dios quien ha puesto un velo sobre su nación, ¿ya? Con el propósito de provocarlos a celos, y al provocarlos a celos, entonces volverse a los gentiles, ¿ya?
No se mezclan los dos planes, si ustedes se dan cuenta. Por eso es que la tribulación es la culminación, la gran tribulación es la culminación del plan de Dios para la nación de Israel. La iglesia no tiene nada que ver ahí. ¿Ya? Versículo 25. Dígame. ¿Qué explica que el fracaso del pueblo judío sea beneficio o riqueza para los gentiles? Ya. El fracaso de Israel, o sea, lo que pasa es que no hay una explicación, hay una descripción. Dice que Dios ciega a los judíos para que estos rechacen al Mesías, y de esa manera, al rechazar al Mesías, Dios se vuelve a los gentiles. Es lo único que dice. Él está bajo control de eso también. ¿Me entiendes? Pero no hay una explicación más que la descripción que hace. O sea, la nación de Israel fue pueblo elegido, recibió la ley, recibió los pactos, recibió todo eso, pero, ¿no es cierto?, rechazó al Mesías. Ahora, ese rechazo, la Biblia también deja en claro que es Dios quien gesta el que lo rechace. ¿Me entiende? Porque es parte del plan para incluir a los gentiles. Entonces, es para tener el periodo de la iglesia, ¿no es cierto? Que el periodo de la iglesia no hay judío, no hay gentil, no hay nada, sino que es otro periodo, ¿no es cierto? Y ese periodo termina y vuelve a tratar con los judíos, es lo que dice, pero no hay una como explicación. No sé si pudiera pensar otra respuesta. Sí, Carlito, podría uno decir que el plan de Dios falló, como en algún momento lo comentamos, y no es así. El Señor siempre tuvo el control por su gran soberanía dentro de todo. O sea, nunca falló el plan ni con Adán ni con Israel. Claro, es que en su soberanía Él planificó eso, porque Israel cayera, incorporar a los gentiles. Él mismo desgajó las ramas originales e injertó las ramas silvestres. Pero sigue siendo el pueblo elegido. Exactamente. Ahora, el concepto pueblo elegido, no se olviden que Dios hizo una promesa, como lo vamos a ver, ¿no es cierto? Hizo promesa a Abraham, le hizo una promesa territorial, de carácter eterno, un pacto eterno. Hizo a Isaac, le repitió esa promesa, y a Jacob le incluyó el pacto étnico, vale decir que de su simiente vendría el Mesías. Entonces, desde ese punto de vista, la nación de Israel como nación, no todos los individuos, porque no todos los individuos de Israel son salvos, y Pablo mismo dice, no por nacer en Israel automáticamente eres salvo, la salvación siempre es prerrogativa de Dios, ¿no es cierto? Y Él es el que siempre deja un remanente. De hecho, el gran porcentaje de los judíos o israelitas que han existido a lo largo de la historia no han sido salvos. No han sido salvos. Al igual que la gran cantidad de seres humanos que han existido en la historia, la gran mayoría de ellos no ha sido salvo. Siempre Dios opera en función de un remanente, tanto la iglesia, tanto los judíos, tanto los antiguos, antes de la ley, con ley, en la tribulación. Entonces, siguen siendo desde el punto de vista de las promesas y de los pactos, que no son para nosotros, porque nosotros somos hijos de Abraham por causa de la fe, no de la etnia ni de la descendencia territorial. Para nosotros no nos está prometida la tierra de Israel, porque nosotros como iglesia somos ciudadanos del cielo, dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, Israel sigue en pie las promesas que van a ser eternas, porque durante el milenio va a haber una restauración del territorio, todo se va a restaurar de manera perfecta, hermosa, y va a llegar a un punto en que todo eso se va a volver a destruir, o se va a destruir ahora ya de manera definitiva, y lo que va a descender del cielo dice que es la nueva Jerusalén. O sea, nunca se pierde el nombre de Jerusalén, que va a tener igual las 12 puertas, las 12 columnas, y todo lo que en definitiva definía el concepto del templo. Entonces, efectivamente, los pactos con Dios son de carácter eterno, eterno. ¿Ya? Leamos el versículo 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pausa. Cuando dice todo Israel, nosotros ya a esta altura tenemos que entender qué cosa. Que no son todos. Que no son todos los que nacen en Israel, sino que todo lo que Dios considera un remanente.
que en el tiempo de Elías fueron esos 7.000, que después van a ser 144.000, más todo lo que él determine en un momento determinado conforme a su voluntad. ¿Ya? A su voluntad. No se olviden que la gran mayoría de los israelitas durante la gran tribulación van a morir. ¿No es cierto? Van a morir. Carlito, en alguna oportunidad explicaste que el pueblo judío, estos 7.000 que no hincaron su rodilla a Baal, más los gentiles elegidos por gracia, en su conjunto conforman el pueblo elegido, ¿no? No, o sea, todos fueron elegidos por gracia en ese sentido. No, lo que dije fue que seguramente deben haber habido también a lo menos 7.000 mujeres, ¿no es cierto?, para entender el término descendencia y principalmente eso, o sea, descendencia, que perdurara la raza, la línea. No me refería a eso. Me refería a que los gentiles salvados por gracia, ese remanente, en conjunto con el pueblo judío, ¿conforman el pueblo elegido o solamente esta denominación queda reservada para los judíos? Solamente para los judíos. El concepto elegido nuestro, que también nos hace elegido, se refiere a la salvación, ¿ya? A la salvación. Pero lo que nosotros tenemos que entender, y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en los dos pasajes de todos estos que están aquí, vamos a ver dos nomás, pero ahí se ve la repetición de una palabra, de una expresión que dice para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. O sea, Israel nunca dejará de ser, o la, por así decir, la concepción judía del gobierno de Dios nunca va a desaparecer. Porque aún la Nueva Jerusalén representa, ¿no es cierto?, eso, la Nueva Jerusalén. Hubo una antigua, hay una nueva. La ciudad actual no es Dios quien la gobierna. La ciudad futura es la que Dios gobernará, pero Jerusalén sigue siendo la ciudad de Dios, la ciudad de Dios. Pastor, los judíos que ya han muerto están esperando también vuelven los gentiles. Los judíos convertidos en este periodo de 2000 años de iglesia, judíos que se convirtieron, sí. No, pues igual que los gentiles sin Dios. Quizá el concepto también del pueblo elegido no se refiere a elegido de salvación como en el Nuevo Testamento se habla de elegido de salvación, porque cuando Israel fue elegido, hay que entender que fue elegido para llevar el mensaje de Dios. En ese sentido fue elegido para que de ahí venía el Mesías. Fue elegido para dar testimonio de que hay un Dios frente a la antigüedad que era idólatra. Correcto. Entonces, cuando habla de elegido, no es que diga, Israel fue elegido, entonces todos los judíos son salvos. No. Es como concepto de pueblo. No, yo quiero recordarles que el mismo apóstol Pablo, Como pueblo para llevar el mensaje. Porque la elección que habla después, cuando Pablo habla del Nuevo Testamento, es de otro tipo. Es de salvación y que es para judíos, griegos, todo. Para todos. sí, el tiempo de la iglesia. Capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Otra vez, lo que decía Solercio, no que la palabra de Dios haya fallado, no falló Dios, Dios. Todo es parte de un plan que nosotros no alcanzamos a entender completamente o entendemos muy poco, pero nunca la palabra de Dios ha fallado. Y dice, Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, no todos los israelitas son salvos, lo deja claramente, no todo esto. Entonces, pasaría lo que dice Tadeo, ¿no es cierto? Entonces alguien podría decir, oye, entonces todos los israelitas van a ser salvos porque es pueblo escogido. No, Dios nunca dijo eso. Por eso es que estudiamos también la palabra y el concepto de remanente, porque Dios siempre opera con remanentes. Pero ese remanente, en el caso de Israel, por supuesto, ha tenido la misión de mantener a los judíos vivos. A los judíos vivos. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir sus planes con la nación de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 37. Pastor, Dígame. la diferencia entonces entre el pueblo de Israel y nosotros, la iglesia, es que nosotros somos la esposa
Israel es el pueblo de Dios. Claro. ¿Nosotros somos pueblo? Sí, en el sentido, digamos, de que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Pero nuestra ciudadanía no está en el Medio Oriente, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no es cierto? No se olviden que el reino milenial ¿no? es el cumplimiento terrenal de la eternidad. Es para cumplir el plan de Dios para la ciudad, para el país y la nación de Israel. Y cuando cumpla el plan Dios, ¿no es cierto?, para la nación de Israel, en relación a lo que los israelitas no hicieron, finalmente, va a cumplirlo durante el milenio y posteriormente la eternidad va a continuar con un concepto judío. Va a continuar con un concepto judío porque vamos a habitar en la Nueva Jerusalén, van a haber 12 puertas, van a haber 12 columnas, ¿no es cierto? Ezequiel 37. Esto lo vamos a ver porque antes de que lo lea, cuando Ezequiel escribe esto, Ezequiel es un profeta que vivió durante todo el exilio babilonio. Él es el profeta por excelencia del exilio babilonio, ¿ya? Jeremías es antes del exilio y Ezequiel es durante el exilio. Y Ezequiel está profetizando estas cosas en dos condiciones en condiciones que resultan a sus ojos, a su entender humano, absolutamente imposibles. En primer lugar, hacía 500 años atrás los asirios habían dispersado a todas las tribus del norte y ahora ellos, las tribus del sur, se encontraban cautivos en Babilonia y Jerusalén destruido. Al reino del norte se le llamaba también Efraín o José. ¿Se acuerdan? Efraín, José o Israel. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo acá y lo que va a decir aquí Ezequiel proféticamente es que estos dos pueblos, por así decirlo, o estas dos ramas, las tribus del norte y la del sur, un día van a volver a ser un solo pueblo. Lo está diciendo 1000 años después de la última vez que Israel vivió unido, que fue con Salomón, el reino de David y Salomón, y después viene el reino dividido. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Eso todavía no ha ocurrido. Estamos hablando de por lo menos 2500 años atrás, 25 siglos, y todavía no ha vuelto a ocurrir eso. La última vez que ocurrió fue hace 30 siglos, con Salomón. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Fíjense cuántas veces se repite la expresión para siempre, para siempre, para siempre. Por supuesto que eso no ha ocurrido. Como decía Andrés, Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y Dios tiene planes para Israel, y Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Ya? Les dio una promesa territorial que la va a cumplir,
les dio una promesa de gobierno que también lo va a cumplir, de mi siervo David. Cuando Ezequiel escribe esto, David había muerto ya hace 500 años atrás. ¿Ya? Hace 500 años atrás, hace 1000 años atrás, o 10 siglos, David ya había muerto. Estamos hablando del 900, 500 años atrás, David ya había muerto. Lo que se está heredando es el trono de la casa de David. Entonces, cuando dice David, mi siervo, se está refiriendo al Mesías. La promesa que recibe María es que reinará en el trono de David. Cuando Jesús le pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Mesías? ¿Qué le responden los fariseos? Hijo de David. Y él cita un salmo, ¿no es cierto? Le dice, ¿cómo es que David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces dice, ¿de quién se está dirigiendo ahí? Dice que los judíos no pudieron responder. Porque los judíos también pensaban que era David literalmente. Y está hablando justamente de el Mesías, que reinará en la casa y en el trono de David, como descendencia real. Por eso Jesús tenía que descender no solamente de la tribu de Judá, sino que de la familia real de David. ¿Ya? Dígame. Pero la parte del versículo 21 no se cumplió todavía. ¿Cuál? Versículo 21. Repítalo. Y les dirás, así ha hecho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre todas las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Claro, hay un cumplimiento parcial hoy día. Eso ya ocurrió. O sea, ocurrió parcialmente. ¿Por qué? Porque en este momento los que están en Israel son judíos y benjaminitas. Esas son las dos etnias o las dos tribus que se han logrado restablecer porque fueron las que nunca se perdieron. ¿Ya? Las otras no. O sea, de hecho hay esfuerzos gubernamentales gigantescos en millones de dólares. Hay una institución que se llama IGNEA que se dedica a buscar descendientes de las otras tribus en todo el mundo. Es un proceso que ellos lo están haciendo humanamente, ¿ya? Con sus medios. Pero en algún momento Dios de manera sobrenatural los va a traer. Pero falta esa parte. Y además, territorialmente, la nación de Israel nunca ha poseído toda la tierra prometida, que no se olviden que es desde el río Nilo hasta el Éufrates. Entonces, eso tampoco ha sucedido. Entonces, hay un cumplimiento parcial. Carlito, según la religión judía, ¿no acepta que las promesas de Dios se hagan extensivas a los gentiles? No. Y la religión judía reconoce a Jesucristo como un profeta, ¿sí? Algunos. Ahora, hay que hacer una diferencia. Y es que buena esa pregunta y al tiro te doy, Anwar, la... Pastor, dígame. Una pregunta. El pacto que hace Dios con Israel viene desde Abraham. Claro. Dios hizo un pacto con Abraham. Entonces ya viene carreando eso hasta que hace, sea con los profetas, creo, ¿no? Entonces, dice en el 26, ahí en el versículo 26, 11, 37, 26, dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ese pacto todavía no se ha hecho, ¿ya? Pero va en función de todos los otros pactos que han habido antes. Claro, geográfico, étnico y de gobierno, ¿no es cierto? Y no serán más colas, sino que cabeza y toda esta cosa. Pero todavía falta un pacto más que Dios va a celebrar con su pueblo Israel. Pero, pastor, ¿hay una diferencia entre ese pueblo y los gentiles? ¿Por separado o será igual? No, pues por separado, con Israel. Claro. Un día vamos a entender cómo se van a juntar. La época de la iglesia es una época que nosotros, no importa si es judío, griego, lo que sea, ¿ya? Pero antes de la iglesia había judíos gentiles, ¿no es cierto? Ahora hay judíos, gentiles y la iglesia. La iglesia es la mezcla entre gentiles de todas partes, claro, exactamente. Pero esa iglesia sale para que Dios termine su plan con Jerusalén y con Israel en la semana 70 o en los 7 años de la gran tribulación, que son para purificar a la nación de Israel, ¿no es cierto? Y para castigar a las naciones que persiguieron a Israel. ¿Ya? El tema es el siguiente. Los judíos
nosotros vamos a hablar primero de los fariseos. Los fariseos para nosotros resultan súper repugnantes en muchos sentidos y lo fueron. Pero ellos, nosotros, esto por favor entre comillas, tenían los fariseos una cierta justificación. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo esto y como 200 promesas más del reino mesiánico. ¿Me entiendes? Entonces ellos tenían, los fariseos de la época, tenían todo esto en su mente y su esperanza estaba puesta en eso. Entonces, cuando aparece Jesús como el Mesías, ¿no es cierto? Obviamente que no encajó con ninguna de las cientos de promesas que ellos tenían de prosperidad para siempre, mi tabernáculo, y nunca más serán colas, serán cabezas, y las naciones se van a postrar delante de usted, y todo eso. Exacto. ¿Y con qué se encuentran? Cambiar la mente. Lucas 19, 41 al 44. Esto es la entrada triunfal. Fíjense, Jesús entrando a Jerusalén, la gente con palmas, Hosana, Hosana, el Mesías, el hijo de David. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces entra el Mesías y se manda ese discurso, con lágrimas. Entonces entendemos humanamente hablando la reacción de los judíos. Sumado a eso es que Dios los había velado. No comprendían el tema de la justicia de Dios porque confiaban más en los... No comprendían porque el Mesías que ellos esperan es el Mesías que está relatado en el Antiguo Testamento, pero ellos se saltan, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento saltan a lo que nosotros hoy, por revelación de Dios, sabemos que es el milenio. Pero ellos en ese tiempo no sabían de milenio, no sabían de ninguna otra cosa. Pero igual en el Antiguo Testamento hablaba de la expiación de Cristo en la cruz. Claro, pero ¿qué pasó con esos pasajes? Les fueron velados. Ellos tenían Isaías 53, tenían Jeremías, tenían todo eso, pero les fue velado. ¿Me entiendes? Y se quedaron solamente con las promesas. Y hasta ahora es así. Y hasta ahora es así. A lo que iba, hoy día, la religión judía actual es terriblemente distinta a los fariseos. Terriblemente distinta a los fariseos porque los fariseos eran doctores de la ley. Es cierto que tenían también tradiciones, pero hoy día el judaísmo actual, contemporáneo, hablemos, ¿no es cierto?, del siglo XIX en adelante, hasta hoy, el judaísmo actual tiene la Torá solamente como un elemento, podríamos decirlo nosotros, decorativo religioso. Leen porciones de Torá en el Shabbat, ¿no es cierto?, y en la sinagoga, pero las 3, 4 o 5 horas que pasan los rabinos en la sinagoga pasan filosofando acerca del Talmud, que son todas las tradiciones judías, y entonces ellos comienzan a citar al rabino tanto, todas las genealogías de rabino y los dichos de los rabinos y la sabiduría de los rabinos. Por lo tanto, ellos ignoran incluso muchísimas de estas profecías que estamos viendo nosotros. ¿Y los profetas igual lo leen o menos todavía que la Torá? Menos que la Torá. Menos que la Torá. Tú cuando vas, por ejemplo, al muro de las lamentaciones y te metes, ¿no es cierto?, como lo hicimos nosotros como buenos chilenos, donde dice no pasar, entramos. Y los ves ahí leyendo el Talmud. Tiene una tremenda Torá, la besuquean por todos lados, pero no la leen. Están todos leyendo el Talmud. Pero el Talmud está basado en el ejercicio de la Torá. Claro, pero está hoy día con cientos de miles de tradiciones orales transmitidas en el tiempo. Como los comentarios que leemos nosotros. Algunas veces, sí. Algunas veces. Entonces, la visión mesiánica hoy día es aún más velada, ¿ya? Y ellos consideran algunos
los más liberales, entre comillas, a Jesús como un profeta. Pero otros, y esto es real, ¿no es cierto?, tú nombras a Jesús, por ejemplo, en el Muro de Lamento, uno va al Muro de Lamentaciones, ora y toda la cosa, y después dicen el nombre de Jesús, y te escuchan los judíos, los ortodoxos, ¡tú! Y escupen. Sí. Sí, pues sí. No soportan, Jesús es lo peor para ellos. Un judío de esa ortodoxia convertido al cristianismo por milagro de Dios es lo mismo que un musulmán que se convierte al cristianismo. Así de terrible es. Pero ellos igual consideran el Talmud como parte de la revelación de Dios, ¿no? Claro, claro. Yo estaba en internet, me puse a estudiar de los judíos y hablaba siempre de la misericordia, pues, y ellos decían que Dios será misericordioso si ustedes son misericordiosos. Y ahí con esos argumentos dejan de lado a Jesús al tiro. No, pues tú, no sé, yo les dije la otra vez que buscaran videos así como para tener una idea, pero realmente es como filosofar sobre la inmortalidad del cangrejo. No siempre, pero es una situación de esas características. Entonces, porque además hoy día los ortodoxos son gente, a diferencia del fariseo o de los grandes rabinos de la antigüedad, que eran gente sumamente preparada, estas personas son sumamente ignorantes en muchas cosas. En muchas cosas no manejan, digamos, no tienen mayor sabiduría siquiera en otras áreas. Porque Jesús mismo decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Claro, de los fariseos, exacto, hoy día no diría eso. Es más, te aseguro que si Jesús aparece, hoy día de nuevo apareciese Jesús en la tierra de Israel, los ortodoxos lo crucificarían de nuevo. ¿Ya? Sin embargo, Dios no ha desechado a la nación de Israel. ¿Ya? Con todo lo que eso significa, Dios no ha desechado a la nación de Israel y Dios terminará su plan con la nación de Israel y cumplirá todas y cada una de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Todas y cada una de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa, que uno de los errores que comete la iglesia contemporánea es tener una actitud antisemita que a lo mejor no se traduce en una persecución ni una matanza, pero sí se traduce en el hecho de decir la iglesia reemplazó a Israel. Todas las promesas que eran para Israel son para la iglesia. Eso es herejía. Y por eso, por ejemplo, estas doctrinas de la prosperidad, entonces tratan de aplicarse a ellos mismos las promesas que, por ejemplo, Dios les dio a Salomón. Y entonces usan y dicen, pide lo que tú quieras, porque Dios lo hizo con Salomón y lo hace contigo. Entonces, Dios lo hizo con Salomón, Dios lo hizo con Abraham, Dios lo hizo con Moisés. ¿Me entiendes? Son situaciones absolutamente puntuales que nosotros no podemos reclamar para nosotros como propias. Podemos hacer aplicaciones, alguna adaptación, alguna analogía, pero no podemos hacer una literal aplicación de esa palabra, porque son promesas específicamente dadas para personas específicas, para una nación específica, en un tiempo específico. ¿Ya? Y yo siempre pregunto, ¿por qué estos mentirosos de la prosperidad no citan nunca el Nuevo Testamento, que es también la Biblia, y citan puro Antiguo Testamento? Porque si citaran el Nuevo Testamento, no hay prosperidad ahí. Pues. Si el grueso de los hermanos nuestros del Nuevo Testamento y la Iglesia primitiva terminaron sin cabeza. Pues. Además se acusarían porque el Nuevo Testamento es el que avisa que ellos iban a llegar en esta época. Exacto. Una pregunta por mera curiosidad. Se sabe que en el mundo judío es muy próspero. En general todos son muy, digamos, ricos. Eso no es una casualidad, eso es parte de la promesa de lo que Dios dijo cuando... Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora, no se trata, por favor, de judaizar la iglesia porque eso es herejía. Yo no estoy diciendo que los judíos son simpáticos, de hecho, la mayoría de los judíos que conozco aquí en Chile, por lo menos, son saco de plomo, ¿ya? Pero son pueblo de Dios, como quiera que sea. No estamos hablando de estar de acuerdo con las políticas de la nación de Israel hoy como políticas ni exteriores, ni interiores, ni las decisiones políticas que ellos toman. No, sino con el plan que Dios tiene con ellos. Y Dios a nosotros nos pide incluso orar por la paz de Jerusalén.
Pero la paz de Jerusalén, recuerden que cuando hablamos de la paz, estamos hablando de una paz de carácter territorial, por así decir. Nosotros, por ejemplo, supuestamente estamos en paz territorial, ¿no es cierto? Porque no estamos en conflicto con nuestros vecinos, ni ellos con nosotros, ¿ya? Pero eso no significa una paz espiritual. Hay gente que está esclava espiritualmente y que necesita paz. Cuando nosotros decimos que haya paz en Jerusalén, no nos estamos refiriendo necesariamente a que haya una paz política en Jerusalén, porque no lo hay. Ni la va a haber hasta que el príncipe de paz reine en Jerusalén. ¿Ya? Pero sí esperamos la paz de personas que Dios llame a su reino ahí, que estén en paz con Dios. El principio de la paz parte con que el ser humano esté en paz con Dios, y la única manera de que esté en paz con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso, vuelvo a insistir, el tema no es judaizar, ni que son ustedes pro Israel, no. Lo que nosotros tenemos que decir es efectivamente que tenemos que ser obedientes a Dios, y la iglesia no puede tener una actitud antisemita al respecto. ¿Ya? Génesis 12:1-3 es uno de los versículos que nos dice de que los enemigos de Israel son enemigos de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Ya? ¿Eso está en pie todavía? Claro que sí, porque el pacto abrahámico no se ha perdido, está en pie. Génesis 27-29. Este pacto abrahámico fue traspasado a Isaac y se confirma con Jacob, porque de Jacob nace la nación de Israel. Cuando Dios le promete esto a Abraham, todavía no existía Israel como nación. Cuando Dios confirma esto con Isaac, todavía no existía Israel como nación. Cuando Dios lo confirma con Jacob, ahí sí comienza, ¿no es cierto?, esta bendición. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Otra vez, ¿no es cierto?, lo vuelve a confirmar. Y ese pacto está vigente, ¿ya? Ese pacto está vigente. Zacarías 2, 8 y 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Entonces dice, el que toca a Israel es como que tocaran la niña de sus ojos. Y aquí tenemos que hay una situación bien equivocada, ¿no es cierto?, en una canción que es súper famosa y dice: yo soy tu niña, la niña en tus ojos, se te muestra una niña, una mujer, ¿ya? No es eso tiene una teología pésima. Las canciones no solamente tienen que tener un bonito ritmo, sino que tienen que tener una teología correcta, ¿ya? La niña de los ojos este es un ojo, este es el iris. La niña de los ojos es el puntito ese, que es la pupila, ¿no es cierto? Entonces, vista de perfil, ahí está. La pupila es lo que sale externo, finalmente es con lo que vemos, porque es la extensión del nervio óptico. Y se refiere a que cuando tú le vas a punzar el ojo a alguien, hay una reacción normalmente de quitar la mano, ¿no es cierto? Entonces dice, el que se mete con mi pueblo Israel es como que si me fuera a punzar el ojo, yo reacciono, ¿ya? Entonces, los enemigos de Israel también son enemigos de Dios. Nosotros podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas de las políticas actuales de la nación de Israel como política, ¿no es cierto?, gubernamental. Pueden algunos estar de acuerdo que haya salido, otra vez Netanyahu no haya salido, pero el tema es que nosotros no podemos tener ni una actitud, ni menos una posición antisemita, porque otra vez, con lo que comenzamos el estudio, el capítulo 11, versículo 1 dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es: en ninguna manera, ¿ya? Con esto terminamos el capítulo 11, ustedes lo pueden repasar completo, porque a partir del capítulo 12
se sale del tema de Israel y ya se entra otra vez a la situación nuestra como cristianos y principalmente en lo que se refiere a nuestra conducta como tales, ¿ya? Así que no se olviden de leer el capítulo 12, que lo vamos a ver la próxima semana, y de repasar también lo que hemos visto anteriormente, ¿ya?